Desde las 7 de la mañana a las 6 en Canarias les estamos contando cómo está comenzando informativamente este primer día de agosto hasta las 12:20. Les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero. Una prodigio de la natación se abre hueco hoy en la primera página de los diarios. Su nombre es Yu Cidi. Es la foto de portada del periódico de Cataluña, medallista mundial con 12 años. Se ha llevado el bronce en relevos. El Mundo añade que es la medallista más joven de la historia en un campeonato del mundo y El País dice que esta nadadora china ha puesto en jaque el sistema hasta el punto de que la Federación Internacional se está replanteando la edad mínima para competir. Ahora está fijada en 14 años, pero se permiten excepciones como la de Yu Cidi cuando las marcas son excelentes. Llegamos al 1 de agosto con el curso político cerrado, o casi cerrado. Ayer fue Feijóo quien hizo balance, titula La Razón. Feijóo levanta el acta de defunción de la legislatura. Considera que el mandato de Sánchez está acabado y sin solución de continuidad. Si hoy los ciudadanos se preguntan con respecto a hace un año, si pagar más impuestos les ha traído mejores servicios, la respuesta es no. Si llenar la nevera resulta más fácil, la respuesta es no. Si es más sencillo acceder a una vivienda, la respuesta es no. Si la corrupción eran bulos, la respuesta es no. A este gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este gobierno. Lo que destaca La Vanguardia de su intervención es que Feijóo se propone derogar la ley de amnistía y la financiación singular. Esta última, la financiación, es también noticia destacada hoy en la prensa. Publica El Confidencial. Esquerra prevé sextuplicar la recaudación en Cataluña mientras los inspectores advierten de una fuga masiva. La mayoría de los 4.000 empleados que tiene la agencia tributaria en Cataluña amenaza con pedir el traslado a otras comunidades. Y el periódico de Cataluña destaca que la Hacienda catalana no estará lista para recaudar el IRPF hasta 2028. Esto según los cálculos de la propia Generalitat. Termina el curso político con más frentes abiertos. Por ejemplo, este que recoge El País. El debate de la prórroga nuclear tensa al gobierno y a la oposición, en la que, según este diario, afloran contradicciones desde el PP hasta Junts o Esquerra, o este otro frente que recuerda El Confidencial. Hacienda incumple la ley presupuestaria y suma en el caos las cuentas de las comunidades autónomas de 2026. El gobierno suma ya un mes completo de retraso en la fijación de los objetivos de estabilidad. Publica Artículo 14 que Feijóo cierra el curso con un trasvase de 500.000 votos de Sánchez. Hay un tercio de los electores del PSOE que está incómodo con el proyecto socialista. Para El Español, el de ayer fue el peor día de fin de curso de un presidente. Sánchez cercado en La Mareta, donde pasará las vacaciones por la corrupción y las peticiones de dimisión. Y señala no solo de Feijóo, sino también del semanario británico The Economist, que en un artículo ha tachado de insostenible su situación. Entre otras cosas por el caso Koldo. De él se vuelve a hablar además hoy en los periódicos. Cuenta, por ejemplo, El Mundo, que la constructora de Cerdán, Servinávar, pagó más de 250.000 euros a la cooperativa en la que trabaja su hermana. De la hermana, publica El Confidencial que cobraba un sueldo público mientras trabajaba para la empresa de la trama, además de concejal en Milagro. Presidió la mancomunidad de la Ribera Alta. Y lo que destaca el diario.es es que la hermana de Santos Cerdán se aferra a su acta de concejal pese a las peticiones de la dirección socialista. Tanto el Partido Socialista de Navarra como Ferraz le han pedido que deje el ayuntamiento. El Independiente, de quien habla es del hermano de Pedro Sánchez, que ha informado a la juez de que no tiene previsto irse a vivir a Japón, que fue lo que argumentó la acusación popular para pedir que se le retirara el pasaporte. De momento se va a quedar sigue viviendo allí en Portugal. Hay más causas judiciales hoy destacadas en los periódicos. La Razón, la fontanera del PSOE, comparecerá ante el juez como imputada en noviembre, o ABC. El juez abre la puerta a suspender a García Ortiz como fiscal general antes de celebrar el juicio. En El Mundo lo que colea es lo del currículum fake del comisionado del gobierno para la Dana. Señala este diario las 5 pruebas de la falsificación más burda. Hasta la fórmula regia en el título era incorrecta. La Razón destaca que la mujer del excomisionado tampoco tiene el título de su cargo. Explica que la Diputación de Valencia ha constatado que la exdiputada socialista no dispone ni del bachillerato a pesar de ejercer de subdirectora del Museo Mubim, para lo que se precisa licenciatura universitaria. Y cuenta el Independiente que el PP quiere aprovechar este nuevo escándalo poniendo en el foco a Diana Morán para desgastar al PSPV y mejorar sus opciones en Valencia.
En Gaza, la situación sigue siendo catastrófica. Buscar comida y encontrar la muerte, titula El País. Hoy el enviado de Estados Unidos, el señor Witkoff, va a visitar la zona para inspeccionar el reparto de la ayuda humanitaria. Dice el Confidencial que para cuando Occidente pida camiones, ahora ya es tarde, y que el 80% de los que mueren de hambre son niños. ABC ve a Netanyahu cada vez más enemistado con Occidente por la hambruna que sufre Gaza. Se estrena hoy agosto y estaba previsto que lo hicieran también los aranceles actualizados de Trump, ya se lo hemos contado antes, pero lo van a hacer finalmente el próximo jueves, el día 7. Dice La Vanguardia que la Comisión Europea y la Casa Blanca siguen negociando una declaración que aclare qué pactaron exactamente el presidente estadounidense y von der Leyen. El País, la economía mundial, se adentra en la era de los aranceles de Trump. Un orden comercial impuesto por la Casa Blanca sin apenas resistencia, dice. Ahí en la Casa Blanca, en el complejo, Donald Trump quiere dejar también su huella y cuenta el New York Times que va a impulsar un proyecto para ampliar el ala este y agregar un salón de baile de más de 8.000 metros cuadrados. El precio, $200 millones, que según Washington va a pagar Trump y otros donantes. Cuando hay grandes eventos siempre han tenido que montar una carpa y cuando llueve es un desastre. Las mujeres con sus preciosos vestidos, el pelo arreglado y cuando llegan están hechas un desastre. Soy bueno construyendo cosas y lo haremos rápido y a tiempo. Será precioso, de primera calidad. La OPA del BBVA al Sabadell vuelve hoy a las portadas de los periódicos. El Español habla de una guerra de megadividendos entre los dos bancos que prometen repartir 42.600 millones. Destaca El Mundo que el BBVA saca músculo con un amplio plan de dividendos, pero no descarta retirar la OPA. El periódico de Cataluña concreta: BBVA ofrece 36.000 millones a sus accionistas. Y La Razón, que retirará la OPA sobre el Sabadell si deja de crearle valor. Lo que añade ABC es que la entidad vasca va a esperar a que se celebren las juntas del Sabadell para decidir si mantiene la OPA. Y hoy escribe en El País Gabriel Rufián, que abre una serie de relatos sobre amores de verano. El suyo dice así: ella no quiere ser el rato que sobra. Él no sabe querer de otra forma. El orgullo es un hueso invisible que mantiene la mirada erguida y el corazón helado. Un mundo con millones de años y millones de personas cometiendo el mismo error. Aquel día, el sol comenzó a despedirse como una fragua se apaga. Ellos y el verano se escurrieron como mercurio entre las manos. Miguel Ondarreta, Más de Uno, donde Alsina. Hola, Begoña Gómez de la Fuente. Hola, Miguel Ondarreta, buenos días. Vamos a ir calzándonos a nosotros y a nuestros compañeros de mesa con unos Callahan. Y disfrutar de las rebajas de verano de Callahan. Consigue las últimas tendencias y novedades en calzado, donde la comodidad será tu gran aliada gracias a la tecnología Adaptation. Se adapta al pie. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única al caminar con tecnología Callahan Adaptation. Se adapta al pie, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio. Y 39, 7 y 39 en Canarias, tiempo ya de tertulia aquí en Más de Uno, hoy con Pilar Gómez. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Mame Mendizábal, buenos días. Muy buenos días. Y creo que está también por ahí José Antonio Vera. Vera, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Buenos días, Miguel. Que os habéis quedado ahí como emudecidos, con esto que ha escrito Gabriel Rufián. No, con tu tono de voz nos hemos quedado a leerlo. Seguramente lo he estropeado, pero bueno, ahí está. Le has dado intensidad erótica. Oye, no sé yo a estas horas de la mañana. Pero bueno, que lo de los relatos de verano, oye, que está muy bien, ¿no? De esto de los amores de verano. Estas cositas que a partir del 1 de agosto nos encontramos cosas interesantes en la prensa, ¿no? Un poquito para leer el que pueda ahí a pie de playa o a pie de piscina.
Sí, bueno, yo creo que ese es el gran reto de los que trabajamos en periódicos, buscar contenidos que hagan que los lectores, que desde aquí hago un llamamiento, no nos abandonen en verano, que se está muy bien leyendo esos relatos, que oye, Rufián a mí me ha sorprendido. Sí, está muy bien. Está muy bien, sí, yo le felicito desde aquí. Oye, mira, ya tiene, sí, al finalmente ese proyecto que quiere de unir a la izquierda en torno a no sé qué de Podemos, RC, todo eso que tuvo tan mala acogida parece ser, pues puede dedicarse a estos los relatos. Rufián es un saco de sorpresas y además en muchas ocasiones muy buenas, porque como parlamentario, al margen de lo que diga, pues es un parlamentario bueno, de estos que, en fin, enciende siempre el debate y sabe hacerlo bien y conectar con la gente. Yo creo que ahí lo que pasa es que en la izquierda están buscando, en fin, RC no tiene mucho interés en este proyecto de Rufián. Rufián sí, y también probablemente Podemos y alguna que otra fuerza, digamos, menor. Porque claro, Rufián ahí sería un candidato perfecto para todos ellos. ¿Por qué? Pues porque digamos que ahora mismo en la izquierda los candidatos que existen, en la izquierda a la izquierda del PSOE, los candidatos que existen están un poco apagados. Algunos quemados por el paso del tiempo, como son los de Podemos, otras como la señora Yolanda Díaz, pues en fin, ya vemos cómo está. Y entonces el único de todo ese mundo de la izquierda que se mantiene pese a que su partido no le soporta demasiado bien, pues es Rufián. Esta es la realidad. No, mucho entusiasmo no hubo con esa propuesta, el propio Junqueras le dijo que mira que no, y mira cómo están el resto, ¿no? Un poco de tan mal avenidos, mamen. Podría ser bonita para la izquierda, pero desde luego no es realista, ¿no? Lo que sí es verdad es que Gabriel Rufián está en estado de gracia, ¿no? Ha tenido un año en el Congreso de los Diputados donde yo creo que ha sido uno de los mejores oradores, si no el mejor. Ha sido un gran defensor del proyecto de izquierdas. A veces se te olvida incluso que pertenece a un partido independentista, y alguien que piensa bien, habla bien, pues también tiene que escribir bien. Y conectando con lo que decía Pilar antes de atraer a los lectores hacia los periódicos en verano, es que ha cambiado tanto también los ciclos, ¿no? Estamos a 1 de agosto y la actualidad está caliente. Por mucho que los políticos estén cerrando el curso, realmente la actualidad sigue. Hay muchísimas noticias que no se han cerrado, muchísimas crisis que siguen abiertas, y ya no hace falta tener una serpiente de verano para aguantar informativamente, sino que es un continuo, ¿no? Creo que los ciclos informativos y el periodismo también ha cambiado. Ondarreta, a ti esto te viene bien porque tienes un verano intenso. Sí, así empezaba yo el primer día que no estaba Carlos, diciendo que esto de la serpiente del verano era un animal en extinción, pero bueno, os lo comentaré yo en un par de semanitas, porque yo creo que un poquito sí va a bajar la intensidad, empezando por nuestros políticos, que yo creo que está muy bien que se vayan de vacaciones, y lo digo totalmente serio, porque el bien de ellos y del resto de la humanidad. Y al hilo de esto os voy a preguntar por esto que es un chascarrillo, que es la forma en la que ayer Alberto Núñez Feijóo se despidió de los periodistas en la rueda de prensa, allí en la sede de Génova, que siempre nos quedamos y analizamos todo, pero bueno, al despedirse justamente fue más o menos 1 hora de rueda de prensa, y al decir adiós, porque él también se va a ir de vacaciones unos días, pues dijo esto. Muy bien, pues les agradezco mucho su interés, y si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas. Muchas gracias a todos y nos vemos a la vuelta. A ver, es un chascarrillo, pero estamos tan tensos que hay quien, no sé, os voy a preguntar un poco por vuestro parecer, hay quien le ha sacado punta a esto y cuestionando ya que el líder de la oposición dice que esto de las vacaciones, pues que no, y hay por ahí algún sindicato y demás. En fin, no sé cómo lo veis, un poquito... Así, un poco de reírse, porque está claro que si ves el tono, como lo ha dicho, pues es esto que decimos a veces muchos, para los que se tienen que quedar, o no nos equivoquemos, para gente que trabaja en agosto y que ya ha hecho las vacaciones o las hará después, que esto no quiere decir que no tengas vacaciones. A mí me parece ya que está muy bien si no tenemos informaciones, que he dicho antes que es muy difícil a veces buscar una oferta, pues puedes ir contra Feijóo y decir que es un esclavista que va contra las vacaciones. Bueno, si a alguien esto le da un clic, fenomenal. Y si un sindicato le da unas horas de trabajo, pues estupendo. Pero no es ni el tono de lo que ha dicho Feijóo y simplemente es eso, es un chascarrillo.
Yo creo que Feijóo es un representante pues muy acreditado de lo que es, en fin, la tradición de la ironía gallega, y es simplemente eso. Y esto Feijóo lo hace muy bien y ya está. El que lo quiere entender lo entiende, y el que no pues puede entender por otro lado, pero no tiene mayor trascendencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto conecta con las informaciones también de estos últimos días que señalan, incluso critican, ¿no? Y ponen en negrita, comillas y en mayúsculas, como el presidente del gobierno va a coger 23 días de vacaciones, ¿no? Y es como si cogiera 23 días de vacaciones. Parece que es el mayor escándalo nacional, ¿no? Cuando mira, yo creo que lo mejor que le viene a Pedro Sánchez es coger vacaciones. O sea, necesita descansar, necesita alejarse y necesita, como cualquier persona, esto al margen de cualquier ideología política, ¿no? Como cualquier persona necesita resetear, coger energía para volver a empezar el curso político. Entonces me parece que ahí hay algo de retranca también, ¿no? Bueno, vacaciones va a coger desde el punto de vista de, claro, no tiene que dar rueda de prensa, no tiene que hacer viajes. Bueno, esas vacaciones ya lleva unos meses antes. Ya lleva, si son ruedas de prensa, tiempo. Solo las vacaciones, claro, podríamos decir que lleva bastante de vacaciones. Bueno, ayer Feijóo no dejó entrar a cámaras ni reporteros, o sea, la imagen que tuvimos es la imagen de la señal del PP. Mal empezamos también por ahí, ¿eh? Entraron redactores y no hubo compañeros. Sí, pero la señal y las fotos, las del PP. Pero parece que, al margen de esta cuestión, que él ya es un acreditado, pues no sé, representante de los que sabe hacer muy bien esto de no dar ruedas de prensa, de dar solo discursos, de tener muchos viajes por ahí, etcétera, etcétera, que es su actividad, no sé, la que se prodiga más en los últimos tiempos. A lo que sí parece que se va a dedicar muchísimo es a ver gente ahí en la Mareta, ¿no? Este magnífico chalet o mansión, como queramos denominarla, que fue un regalo del rey Hassan II. Yo creo que fue de Hassan II Yo creo que fue el rey Hussein de Jordania, sí. El rey Hussein de Jordania, pues puede ser. Sí. Pues puede ser. Y que realmente luego el rey la cedió, pues, no sé, al Estado, al patrimonio del Estado, y que desde hace bastante tiempo, por cierto, se lo ha apropiado el presidente del gobierno, porque solo él va allí, que está muy bien. Este es un debate un poco recurrente también de todos los años, incluso lo del uso del Falcon. Pero bueno, yo no sé, el presidente del gobierno... no sé si irá al Condis de la isla y llevará tuppers también Pedro Sánchez. Quiero decir que creo que esto lo han hecho todos y tenemos un presidente del gobierno. Yo creo que hay tantas cosas que... Todos no, porque Rajoy se iba a su piso de San a Rajoy no le gustaba ir, pero yo creo que si tú tienes unos servicios que pone que se pueden disfrutar siendo presidente, pues si quieres, yo creo que es optativo, los disfrutas o no los disfrutas, pero eso no es que seas más o menos gastón, que es lo que se intenta a veces hacer ver, o que te guste más o menos las comunidades. Yo creo que, oye, ser presidente del gobierno tiene muchísimas cosas muy sacrificadas, que a veces vemos todo esto, pues claro que necesitan vacaciones. A mí me parece, y sé que es muy impopular, que los políticos en general están muy mal pagados en España, y luego, oye, pues si tienes la opción de irte de vacaciones a estos sitios, me parece fenomenal si lo quieres usar, y me parece fenomenal, como hacía Rajoy, que prefiere estar con su familia, donde ha ido toda la vida, porque va más con su personalidad. Yo es que esto no creo que tuviera debate ninguno, vamos. No nos equivoquemos también, porque desde el punto de vista de la seguridad, todo el movimiento que rodea tanto a los reyes como al presidente del gobierno es enorme, ¿no? El movimiento de personal, y por tanto, cómo se perturba también la paz de los lugares donde van a pasar sus vacaciones. Pasaba con Aznar cuando iba a Castellón, que cambió la dinámica de Castellón también, ¿no? El presidente Aznar. Es mucho, yo desde mi punto de vista, es mucho mejor que un presidente del gobierno vaya a una zona ya donde la seguridad del Estado está garantizada, lo hacía Felipe en Doñana, o lugares ya acotados y establecidos, que montar un dispositivo en un pequeño pueblo que altera la vida de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, yo creo que en eso no hay que ser cínico. Sí, porque también lo que ocurre es que en España tenemos una cultura política que es un poco desmesurada. Hace nada, justamente con una compañera de Onda Cero, estaba comentando que ella estuvo en La Gomera y que resulta que coincidió allí con Angela Merkel, que era entonces canciller, ¿vale? Bueno, lo que tenía de protección era una cosa absolutamente mínima.
O sea, prácticamente nada. De hecho, se cruzaron con ella, les dieron los buenos días, ellos se fueron a la playa, y aquí tenemos unos políticos, pero ya no el presidente del gobierno, que bien, de acuerdo, por mucho está todo el día en el Falcon, y dices, no, puede ser que gaste mucho o poco, y dice Pilar, no, en el Falcon ha ido más que nadie, pero muchísimo más, como 3, 4 o 5 veces, y además buena parte de los viajes del Falcon todavía no están acreditados, porque no sabemos por qué, no se pueden decir a dónde han ido y quiénes iban en el Falcon, pero cuestión al margen, tema ese al margen. En España es que tenemos tal cantidad de políticos de todo tipo, de presidentes de presidentes de diputación, de presidentes de alcaldes, de ministros, de consejeros. O sea, es el país de Europa con más clase política, y además cada político que tenga un mínimo nivel pues requiere, no sé, de una estructura brutal de policías, de escoltas, en fin, me parece que es absolutamente exagerado. Y si la señora Merkel, que era la que mandaba en Europa entonces, podía irse de vacaciones a La Gomera y estar allí con 4 policías solamente, pongamos 5, lo que no entiendo es lo que pasa en España, pero no por Sánchez, aquí por todos. Igual es los que veíamos a 5, claro, pero había 25.000. Claro, pero no. La seguridad porque acuérdate cuando interior, Michelle Obama además. vino a Málaga, Claro. Vamos, o sea... Bueno, es que la cultura de los americanos, 200.000. la cultura de los americanos es bien distinto. Yo estuve con Condoleezza Rice en un hotel que estaba allá en Salvador de Bahía y tenía el hotel absolutamente copado. Pues a lo mejor Merkel también tenía el hotel. No, Merkel no tenía para nada. Como España está invadida de alemanes en verano... No se notaba. Estaban más camuflados. Mira, yo he estado en Mallorca y ahí hablan alemán. Sí, claro, sí, y en tantos sitios sí, se habla alemán. No, pero, en fin, que en España que tenemos una densidad de clase política absolutamente exagerada y que todos tienen unas que no te oiga Abascal, Vera, anda, que le estás dando ahí con esto. Bueno, pero a mí que sea Abascal o no Abascal como que me da igual. Es decir, yo si Abascal, con quien no coincido absolutamente en casi nada, si hice una cosa con la que coincido, pues digo, oye, estupendo, me gusta coincidir con alguna gente. Puede que tenga algún sentido común, a mí me da igual eso. Como también tampoco me importa coincidir para nada, por ejemplo, con Rufián. Y acabo de decir que es un tío que lo ha hecho fenomenal como parlamentario. Es que a mí las etiquetas no me interesan. Que las estructuras de si tenemos muchos o pocos políticos, yo creo que son las estructuras propias de un Estado que es autonómico y que es así. Un Estado elefantiásico. Y que Alemania, de nuestra querida Merkel, que estamos aquí recordando, tiene un Estado con Landers que tiene una estructura muy parecida a la nuestra. Si decir, comparas, no tienen la mitad de lo que tenemos nosotros en el ámbito político. Pero digo que es una estructura de Estado. Oye, que además estábamos hablando de la seguridad, y la seguridad no solo la llevan los políticos que están ahora en activo, también tenemos un montón de políticos que los llevan sin estar en activo, no sé. Pues oye, a lo mejor habrá que repensarlo, no tengo ni idea. Pero con las dimisiones recientes, lo mismo se está adelgazando también un poco la estructura del Estado y las comunidades autónomas, como sigamos mirando currículums, se queda en la mitad. Afortunadamente han cambiado mucho las cosas en este país en cuestiones de seguridad de los políticos, porque no vivimos ya, entre otras cosas, con la amenaza terrorista. Por cierto, por dejar este tema que decía yo que es anecdótico, ¿no? Lo que dijo ayer Feijóo, pero que al final todo se politiza y las redes sociales y cuentas oficiales de los partidos pues muchas veces pues publican lo que publican, ¿no? El PSOE respondía a esto de las vacaciones que están sobrevaloradas, pues con una fotografía de Feijóo con Marcial Dorado, diciendo Alberto Núñez Feijóo, estadista a tiempo parcial en política desde el 91. Y después el ministro Óscar López, diciendo que él es capaz de resumir casi una hora de resumen en un minuto, decía, por cierto, les deseo buenas vacaciones y que no se vaya con el narco. En el momento en el que estamos, quiero decir, vamos a ir analizando después los melones que tenemos abiertos. Es que él sacó los prostíbulos otra vez, entonces ante prostíbulos van a tener narcos y esta va a ser la dinámica. No, dirás que ante narco sacaron los prostíbulos, pero lo del narco llevan diciéndolo ya, no sé si 40 años. Bueno, pero ayer espontáneamente él sacó los prostíbulos, nadie hablaba de narcos. Sí, pero claro, si tú me sacas el narco que es falso, porque entonces ni era narco, ni él era presidente de la Junta, ni nada, entonces pues, llevas 20 años sacando era contrabandista y un viejo conocido gallego, yo creo que ya sabía. Eso no sé, pero que la dinámica que ha establecido el bipartidismo clásico es insultante.
insultarse. Entonces, ante insultos de narcos, pues tienes lo de puteros, y así vamos a estar todo el rato, y no sabiendo o sabiendo que lo que están haciendo es denigrar la política y la confianza de los españoles en los partidos clásicos. Yo lo decía, y te doy la palabra ya, Pilar, esta mañana, hablando de la desafección que hay y de lo manoseada que está ese concepto de la ejemplaridad, cuando estamos viendo después lo que pasa en cada patio de los partidos políticos y de los gobiernos, de uno y de otro color, y del que está, que hay que fiscalizar absolutamente. Entonces, a mí, entrar en estos debates tan residuales me parece que hace muy poco por la escena actual, y da muchas alas a esos otros partidos que están calladitos y que están esperando a las siguientes encuestas para ver cómo van pues llenándose de votos o de votos potenciales, ¿no? Creo que en eso están ayudando bastante los dos grandes partidos. Es que tú has dicho antes, leyendo el editorial del The Economist, que es francamente brutal, que podrían, seguramente aquí sería calificado de fachosfera el Economist por decir, en un análisis además muy exhaustivo, y me ha gustado mucho que recordaras que es uno de los periódicos de cabecera era el señor Sánchez. Entonces, a ver si es verdad que lo lee esta vez con tanta intensidad, porque creo que tiene reflexiones interesantes, al menos reflexiones para allí en la playa, que se lo mire. Pero yo en el debate, que estoy totalmente de acuerdo que entre prostíbulos y narcos solo le funciona a Vox, que es al que le funciona fundamentalmente este tipo de debates simplistas y sin ningún recorrido. Creo que yo voy a distinguir entre prostíbulos y puteros en esto de los insultos o cómo se lanzan unos a otros. No me parece que el Partido Popular tenga que hacer campaña con lo de prostíbulos. Me parece que son negocios del suegro del presidente del gobierno. A mí me parece que esto no debe estar ahí, igual que me parece totalmente amortizado, y buscar en lo personal si has tenido un amigo contrabandista evolucionado a narco, no tengo ni idea, pero que ya lo han reinvestigado 14.000 veces. Y puteros para mí sí que es diferente. ¿Por qué? Porque puteros es un debate que hay en el Partido Socialista. El secretario de organización, que era José Luis Ábalos, es que tenemos declaraciones hablando de lo importante que es el feminismo para el Partido Socialista. Hay una corriente feminista en el Partido Socialista que lleva años clamando porque se sea más duro con la prostitución, y todavía no hemos tenido, desde el tiempo que lleva Pedro Sánchez en el gobierno, que es de 2018, un debate serio en el Congreso sobre la abolición de la prostitución. Entonces yo distingo, uno me parece que es atrecho, todo esto de si el suegro tenía prostíbulos o no, y si te ha comprado la casa con un préstamo que te ha dejado tu padre, que me parece, insisto, que no tiene lugar. Y luego está lo de puteros, pues que se ha visto claramente, ya voy a recordar aquí a Paco Salazar, que a mí me encanta recordar este caso, que alguien me explique qué investigación han puesto con esto del acoso, que luego estamos viendo que hay un partido que no es coherente, muchos de sus representantes de la cúpula, con el discurso que tienen con las mujeres. Bueno, yo creo que el tema de los prostíbulos, que efectivamente me parece que no hay por qué entrar en ello, como en el asunto del narco. Lo que pasa es que cuando tú entras y vengas a sacar la foto del narco de hace 40 años. Y claro, a ver, no vamos a poner aquí al señor Feijóo a la misma altura, porque Feijóo de los prostíbulos ha hablado antes de ayer. Y lleva años ya en la Xunta y en el poder, y nunca jamás ha dicho algo sobre un asunto que era conocido. Y claro, lo dice en respuesta a que los otros han utilizado esta cuestión de que resulta que Ayuso está viviendo en una vivienda que ha sido pagada pues por un defraudador de Hacienda, ¿vale? Pues usted me empieza a soltar este tipo de cosas. Vera. Bueno, presunto, lo que quieras. Ojo, bueno, que la vivienda ellos no aparece en el auto en ningún momento ni nada. Ellos dicen un defraudador. Lo del presunto lo decimos nosotros, y está bien que lo digamos, ellos dicen un defraudador. Entonces, claro, reconocido, al final, dicen ellos. Al final, claro, entras tanto en esa cuestión, pues que, chicos, sí, lo tenemos aquí para utilizar, y no lo hemos utilizado nunca cuando se había sacado el tema de los prostíbulos del suegro del presidente del gobierno. Nunca. Todo el mundo lo sabía y nunca se ha dicho nada. Claro, llega un momento en que cuando de tanto me entra la bicha, pues efectivamente resulta que responde. Y le ha respondido con una cuestión que el señor presidente del gobierno, por cierto, no ha aclarado. Si es el dinero del piso con el que del piso este de 700.000 euros, ahí me parece que era de Pozuelo Majadahonda, no sé exactamente cuál de los dos, que presuntamente
presuntamente había sido pagado con los prostíbulos, que esto ya no es cosa de prostíbulos, esto es cosa de que con un negocio... no vamos a decir que es el negocio más blanco del mundo, con un negocio en el que, por cierto, además te hacían grabaciones y cosas extrañas, resulta que se ha comprado un piso en el que está viviendo el presidente del gobierno. Esta es toda la cuestión. O sea, si tú te metes en el fuego, pues al final te quemas. Ayer le preguntaron, esto es lo que ha pasado. En concreto, sí. A Feijóo le preguntaron, y luego quiero entrar en el balance que ha hecho Feijóo, ¿no? Pero ya que estáis con este tema, le preguntaron en concreto por qué sacaba ahora mismo el tema de los prostíbulos y demás, y ha dicho, mira, hay mucho tiempo en el que yo no lo he sacado, pero cuando empiezo a escuchar esta hipocresía en la que están hablando de mujeres, de la defensa de la mujer, de la igualdad y demás, y estamos viendo lo que estamos viendo y están saliendo los audios y cómo se conducían algunos de los dirigentes que más feministas se han declarado, pues ha dicho, hasta aquí. Esa es la justificación que ha dado en el día de ayer Alberto Núñez Feijóo para retomar ese tema. Pero eso es puteros, no prostíbulos. Uh-huh. Bueno, pues es que, en fin, sí, hay poco recorrido entre una cosa y la otra, la verdad. Vamos a hacer un alto y luego retomamos, porque me lo ha dejado ahí Pilar con este asunto de The Economist, y repasamos algunos de los puntos que lleva ese artículo, además, que dispara donde duele, porque precisamente esta semana, en ese balance, el presidente del gobierno presumía de lo que publicó The Economist, ensalzando la economía española como una de las mejores del mundo, la de 2024, e incluso este editorial le dice que no se apunte el tanto de todo porque algo tuvo que ver también esas reformas del gobierno de Mariano Rajoy. Vamos a hacer un alto y enseguida estamos de vuelta. Son las 9 en punto, las 8 en punto. Esto es Más de Uno. En Onda Cero, Más de Uno. 5 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí estamos en tertulia, en Más de Uno, con Mame Mendizábal, con José Antonio Vera y con Pilar Gómez, y comentábamos antes de irnos a esta pausa ese editorial que va en la sección de líderes de The Economist, que apuntaba a la dimisión directamente de Pedro Sánchez, del que hace, la verdad, que un retrato bastante duro en cuanto a la situación en la que está. Os voy a leer algunos extractos ahí y lo comentamos si queréis, que ya decía yo antes que precisamente había citado a este semanario británico para hablar de lo bien que hablaba de nuestra economía en el año 2024, y escribe, entre otras cosas, este editorial dice que para restaurar la confianza ahora mismo en la democracia española, el presidente del gobierno debería asumir su responsabilidad y dimitir. Añade que no hay ninguna razón válida para que siga en el cargo. Habla también de que las disculpas de Sánchez pues que no son suficientes, que las encuestas están mostrando lo desencantados que están los españoles. Habla de la debilidad del gobierno, dice que ahora son sus aliados, no su partido, quienes están marcando la agenda. Hace un recorrido por las medidas económicas, dice que no escatima en reconocer algunos méritos, es verdad, al gobierno. Dice que desde 2022 el crecimiento de la economía ha superado con creces el del conjunto de la eurozona. También subraya que el desempleo, aunque está por encima del 10%, está en su nivel más bajo desde 2008. Habla de la reforma laboral para bien, pero ahí en medio matiza y dice que estos resultados en parte y en gran medida se debe a las reformas de Mariano Rajoy. Habla también del capítulo de los casos de corrupción, sobre los audios de Ábalos acerca de la contratación de prostitutas. Este editorial lo califica como de hipócrita la posición del partido por estar proponiendo ahora la prohibición de la prostitución. Y entre las sugerencias que le hace, y aquí me quedo, al PSOE, al gobierno, al presidente, para salir, dice, de esta parálisis que hay en España, dice que el señor Sánchez podría convocar, esto es lo que decía yo esta mañana, que me suena un poco ciencia ficción, pero bueno, lo dice The Economist, un congreso del partido, y que entregara el liderazgo, dice, a un veterano del partido, así para reconstruir puentes y que pueda hablar una relación con la oposición. A Felipe González. Conservadora, moderada. O si no, pues la otra vía es la de las elecciones. Bueno, esto es lo que dice The Economist, que seguramente no está en lo que va a mencionar la próxima vez que hable el presidente del gobierno. Mamen, ¿cómo lo ves? Bueno, que yo creo que Feijóo debió cerrar ayer el curso político con esa rueda de prensa y luego directamente mandó unas claves para ese artículo de The Economist, porque es que de verdad parece al dictado de lo que escuchamos del Partido Popular. Pero
es verdad que hay un análisis que es cierto, y una parte del análisis, y que lo comentamos cada semana aquí en Onda Cero, ¿no? y en Más de Uno, y tiene que ver con el desgaste de Pedro Sánchez, con la dependencia de los socios de gobierno, bueno, con la falta de presupuestos, pero también con los buenos datos económicos y con la marcha de la legislatura. Es cierto que hay una intención desde la derecha de que Sánchez dimita desde el día 1 que está gobernando, y esto va en la línea de este artículo de la revista The Economist, pero es un poco una idea peregrina esta con la que acaba, que destroza el resto de las argumentaciones del artículo. O sea, decir que Pedro Sánchez dimita y le dé paso a alguien de su propio partido es no estar en la realidad del Partido Socialista y no estar en la realidad de España en este momento, ¿no? Creo que, bueno, los artículos dentro de revistas que están dentro, desde luego, de la estructura de poder y que leen los políticos, pero no creo que lean en verano en la playa la mayoría de los españoles, pues entran dentro del juego político, efectivamente, pero no creo que marquen la agenda de nadie, ¿no? La televisión francesa antes de ayer alababa a Pedro Sánchez como si fuera un semidios. Entonces, ¿a quién le crees? Pero pues yo creo que The Economist, a diferencia, es decir, que es una tribuna, una opinión de es una tribuna, desde luego, del poder. Sí. Pero The Economist es un referente para Pedro Sánchez. Es que no es la primera vez que Pedro Sánchez habla de The Economist para bien, bueno, cuando a él le interesa, cuando le viene bien. Claro, pero que a mí sí que me parece, por supuesto que no va a cambiar nada, por supuesto que no sé, a lo mejor en este caso, si Pedro Sánchez y sus ministros esto lo hacen mucho, cuando el mismo juez Hurtado va contra el fiscal general, instruye una causa contra el fiscal general, dicen que es un juez malísimo en la fachosfera, y luego Bolaños la semana pasada, cuando el mismo juez Hurtado firma ese escrito donde dice, hombre, señor Peinado, ¿dónde va usted llamando al ministro Bolaños pidiéndonos que hagamos algo cuando no tiene ningún sentido? Pues dicen que es magnífico. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es un poco tener unas gafas que dimensionen de otra forma. The Economist puede Totalmente influir o no, pero yo creo que lo que dibuja es una realidad, dibuja un presidente que no solo de Economist, es que hay mucha gente dentro del Partido Socialista, y hay gente incluso, y esto publicado por El País también, no digo por que no atribuírnoslo a la fachosfera, que dicen que el presidente, bueno, pues que tiene que reflexionar ante una situación que es muy difícil, y que hay mucha gente en el Partido Socialista que también veía esa conveniencia, y no solo García Paje y no solo Felipe González. Preguntemos a muchísimos alcaldes que ahora van a ir a unas elecciones autonómicas y municipales, que veían la conveniencia de que Pedro Sánchez al menos adelantase las elecciones, las generales, aunque se presente él, para decir, oiga, usted sea el que responda de su gestión. Yo creo que ese artículo tiene muchas cosas que, bueno, pues sí, da una salida, que es esta de que pues sí, es irreal total, porque esto no funciona así en España, a lo mejor en otros países sí funciona así, y ya, bueno, pues un líder conservador, pues sí, bueno, mira, tú decías Felipe, pero oye, Borrell lleva unos días desatado, quizá Borrell estaba pensando más de Economics en Borrell que en Felipe. Pero Pilar, hablas de Borrell desatado, pero Borrell lo que está diciendo es que hay unidad dentro del Partido Socialista, que Pedro Sánchez ha hecho todo lo que podía hacer para limpiar de corrupción el Partido Socialista. Yo me he quedado muy sorprendida escuchando a Borrell esta semana, y que además, dentro del Comité Federal, pues oye, hay total transparencia en este momento, y las aguas están tranquilas, exceptuando una voz crítica, decía Borrell, que era la de Paje. El comité Esto ha dicho Borrell. Pero bueno, sí, Borrell también nos ha explicado muy bien lo que es el cupo catalán, que existe de verdad, y cómo en muchísimas cosas este gobierno pues nos dice eso, mentirijillas. Pero yo, volviendo al Economist, creo que lo de las elecciones, bueno, pues es una cosa que no es tan alocada, ¿no? Decir, oiga, mire, usted tiene imputados y en prisión a su último secretario de organización, tiene a la fontanera o no sé, esta señora Leire Díez, que ahora ya nadie conoce en el PSOE, que era una militancia de base, que se fue casi con un jamón de Ferraz cuando la echaron, cosa que no pasaba con nadie, y entonces simplemente, oye, que una revista como The Economist plantee eso, a mí me parece que a Sánchez le vendría muy bien reflexionar sobre el asunto, y no veo que sea para nada el discurso de Feijóo. Es que esto es el discurso de mucha gente también que no es Feijóo, que dice, oiga, replantéese lo que ha pasado, si usted a lo mejor no es el culpable, pero es que son las ranas de Aguirre. Pero hay que dejar que la justicia aquí actúe, ¿no? Y que los juicios avancen. Bueno, a Ábalos le echaron sin haber ni siquiera informe de la UCO, es que no habían dicho ni buenas tardes, y ya dijeron, señor Ábalos, por favor, entregue todo porque es usted un grandísimo corrupto. Eso, anda que no lo recuerda Ábalos. ¿Y quién se lo dijo eso? ¿Quién se lo dijo? Sí. Perdón. Claro.
Sí. Yo, si me permitís, lo que creo que pone en manifiesto The Economist es que la aureola esta de líder internacional fantástico, que teóricamente, en fin, él pensaba que tenía, y que es verdad que en ciertos ámbitos lo tenía, en la Comisión Europea, la señora von der Leyen entregada, y eso que era del Partido Popular Europeo, pero también, efectivamente, en Davos, el Foro Económico Mundial, el Bilderberg, en fin, todo el mundo económico, pues estaba ahí como entregado a su hombre en España, que era, no sabemos por qué, era Sánchez, pero era Sánchez. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso ya no existe, ya no es así. Es decir, esta andanada de Economist no es la primera, es la segunda, porque ya hizo una hace 6 meses en la que les acababa con una foto de estas que, en fin, son terribles porque quedan ahí para la hemeroteca y para la historia, en donde estaba apretando la mandíbula de esos gestos, en fin, duros que tiene aquí nuestro presidente del gobierno y que le retratan perfectamente de cómo es. Y ahí ya decían una cosa, por el titular entonces, no lo sé exactamente, pero lo que venían a decir es que Sánchez sacrifica la democracia en beneficio propio o para salvar su imagen personal o alguna cosa así. Claro, The Economist, efectivamente, y lo habéis dicho, es una revista muy potente porque, claro, detrás de The Economist están el poder económico, los Rothschild y tanta gente que tiene mucho dinero y que habían confiado en el señor Sánchez, pero que ya hace un cierto tiempo que lo han dejado caer. Ya no quieren saber nada de Sánchez. De hecho, los comentarios de la prensa internacional, cada vez que hemos tenido aquí algún escándalo, escandalillo, escandalete, como queramos denominarlo, pues sea Cerdán, sea Ábalos, ya son recurrentes, reiterados y siempre en el mismo sentido, que es en el sentido de la crítica, y crítica contundente. Por tanto, lo que se pone de manifiesto es que el poder económico a nivel global, que, bueno, parece que no tiene importancia nunca, pero ahí está, ahí está. Le tiene abandonado, le dan por descontado. ¿No hay opciones para Sánchez dentro del partido? Claro que sí. A ver, la operación Calvo Sotelo, esta es una que han puesto en los corrillos del Partido Socialista, de gente bien situada, que han dicho hay que hacer la operación Calvo Sotelo, que hay que quitar de en medio al señor Sánchez y poner a otro. ¿Y que no tiene nombres? Claro que tiene nombres. El mejor, por ejemplo, Borrell, claro que sí. Es que Borrell no es una persona con prestigio, pues probablemente tenga 20 veces más prestigio que Pedro Sánchez, y por tanto podría ser perfectamente Borrell, pero podría ser Illa, o podría ser, no sé, Carlos Cuerpo, o podría ser una señora que está muy bien vista en Europa como es Calviño. Hay muchas opciones para sustituir a Pedro Sánchez de una manera digna y para poder encarar unas elecciones que no destruyan completamente al Partido Socialista, que ahora mismo está prácticamente destruido porque se lo ha comido el sanchismo. Por tanto, lo que yo creo es que esto que dice The Economist pues es muy acertado. Es decir, este señor está acabado desde el punto de vista de la imagen y desde el punto de vista de la gestión, y está rodeado de cosas extrañas, y cuando llegas a una situación de este tipo, lo mejor es o que te apartes o que convoques elecciones. Y él no está dispuesto a hacer ninguna de las cosas. Bueno, pues ya veremos, igual es peor todavía. Mira, dejadme que introduzca un elemento porque de capítulos de corrupción os podéis imaginar que podríamos llenar programas y programas y programas, y además los oyentes creo que llega un momento en el que se empiezan a perder ya porque tiene tantas derivadas y ramificaciones que empieza a ser complejo. Pero por quedarnos un poco en la superficie y que abarca todo este asunto, muchas veces cuando se le ha preguntado al socio de gobierno de coalición, a Yolanda Díaz, si está haciendo lo suficiente, bueno, Yolanda Díaz habla mucho del Greco, el Greco. ¿Qué es el Greco, no? Ese organismo anticorrupción del Consejo de Europa que tiene una serie de parámetros que deben cumplir y que lo mide los países de la Unión Europea para ver cuál es la relación de buena o de mala que tenemos en capítulos de transparencia. Bueno, pues hoy ha salido el informe y dice que España continúa incumpliendo total o parcialmente las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde el año 2019 el Consejo de Europa. Y en concreto señala algunas de ellas, ¿no? Dice, por ejemplo, de las 3 recomendaciones totalmente incumplidas, una se refiere al régimen que debería aplicarse a ese concepto que todos sabemos quiénes son, y más con los protagonistas que tenemos cada día en las portadas de los diarios, los asesores del gobierno. Dice que esa transparencia debería ser equivalente al que tienen las personas con responsabilidad en el Ejecutivo en términos, pues precisamente, de transparencia y exigencias de integridad. Ya podéis poner ahí algún que otro nombre. Luego también se refiere a los grupos de presión. Dice que tendrían que tener en nuestro país unas reglas de transparencia sobre los contactos que no existen, a pesar de que se han hecho intentos, pero que no acaban de avanzar en el Congreso, ¿no? Leyes que están por ahí, pero que no han acabado de
de concretarse. Y luego, por último, ya sobre las llamadas puertas giratorias, dice también el paso de responsables políticos a puestos empresariales, pues también ahí dice el Consejo de Europa que quiere que las restricciones sean reforzadas y que estén supervisadas por un órgano independiente, y creo que ahí también vamos con una notita muy, muy justita, tirando al suspenso claro. Es otro toque de atención de Europa, ¿no?, sobre deberes que deberían hacerse, sobre todo cuando se le pide al presidente del gobierno qué está haciendo, y nos anuncian decálogos y medidas. Y Europa dice que tenemos cosas pendientes. Hombre, está claro que no es además el primer toque que nos dan. Cuando salió el caso Montoro, pusimos otra vez todos el foco, e incluso el gobierno, que en algo que es esa ley que hay para intentar regular los lobbies, que creo que es muy necesaria en España, y es una ley que ya solo estaba en la anterior legislatura. Como la legislatura se truncó, tenían que volver a presentarla ahora, y Pedro Sánchez precisamente en esa rueda de prensa que hizo después de que Santos Cerdán acabase en prisión, habló como una de esas medidas de regeneración poner en marcha otra vez esta ley de lobbies. A mí me parece que este tipo de leyes las pueden agilizar perfectamente, y es lo que he hecho mucho en falta. Los dos grandes partidos tienen mayorías suficientes. ¿Les interesa? Pues hombre, si empiezas a ver la puerta giratoria de un lado y de otro, parece que no. ¿Lo deberían hacer? Sí. Ya de los aforados, ni te cuento. Es decir, Pedro Sánchez, le recuerdo todavía cuando hacía esos inicios de cursos llenos de empresarios y con periodistas y directores de periódicos y de todo, enormes, con tal, que ya no se hacen, porque claro, ya no está en esa situación. Él ahí hizo ese gran anuncio, y creo recordar que fue hace al menos 4 años. Entonces, pues claro que se tienen que regular estas cosas, y ahí es donde se tienen que poner a trabajar el Partido Popular y el Partido Socialista conjuntamente. Sí, lo que pasa es que el Partido Socialista, como ha hecho una elección que es gobernar con los que está gobernando, como son tantos, pues en fin, no vamos a decir quiénes, la izquierda, el separatismo, etcétera, etcétera. Vale, pues al final tiene las manos atadas. Es decir, a Sánchez, por mucho que le moleste el PP, ya que le vendría bien en algunas cosas poderlas pactar con el Partido Popular, porque se estaría mucho más cómodo, evidentemente, ¿no? Pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Pues porque con que se acerque mínimamente al Partido Popular, tanto Sumar como, pues no sé, Esquerra, cualquier otro de los partidos que están ahí sustentando al presidente del gobierno, se le echan encima y no le dejan. Entonces, yo creo que aquí, en lo que se refiere a acuerdos de legislatura, salvo que sean cuestiones muy específicas y que no van a ningún sitio, porque pues, una cuestión de modificar una palabra o una coma, pues no sé, en una ley o en la Constitución incluso, no se va a hacer nada. No se ha hecho nada ni se va a hacer, porque, bueno, esta es la senda que se ha tomado, y por tanto, pues efectivamente, todo esto que se dice en Europa, y que es una exageración, tema asesores, pero bueno, ¿cuántos asesores puede tener un gobierno, un presidente del gobierno? No sé, pues puede tener 1000 asesores, pues no sé, igual sí. ¿Cuántos los aforados? ¿Hasta dónde llega la protección de los aforados? Aquí no tenemos ningún tipo de regulación sobre los lobbies, sobre los grupos de presión, y los hay en el ámbito del Partido Socialista y, por supuesto, también en el ámbito del Partido Popular. Y las puertas giratorias, bueno, a mí me parece que hay una que es escandalosa, por ejemplo, porque ahora mismo alguien que está en un ministerio no puede volver directamente a una empresa con la que haya contratado. Ni siquiera puede trabajar. Tiene 2 años, me parece, que en los que les están pagando el sueldo. Y parece que está bien hecho. Pero, por ejemplo, los jueces, o sea, Marlaska, que es ministro de Interior y que, bueno, pues ha tenido la gestión que ha tenido, ¿no? Bastante contestada en muchos ámbitos. Marlaska mañana cesa y vuelve automáticamente a su puesto en la Audiencia Nacional. Dices, bueno, ¿eso es lógico? Pues no. A mí eso no me parece lógico. Y sin embargo, pues sí que se puede hacer en determinados ámbitos. Es que es directo, como lo que aquí ha ocurrido, por ejemplo, pues con la señora fiscal general del Estado, pues que fue recolocada, primero era ministra, después fiscal general del Estado y después recolocada. En fin, hay determinadas cosas que son absolutamente impresentables desde el punto de vista de la cultura democrática. Bueno, de la cultura democrática, desde luego, las puertas giratorias a mí me parece que son uno de los mayores problemas. Primero porque estábamos viendo a los expresidentes del gobierno metidos en las grandes empresas que normalmente son o las gasísticas o las eléctricas de este país y que son las que intentan tomarle el pulso no a este gobierno solamente, sino a todos, ¿no? En el momento en el que hay una amenaza de subir impuestos, parece que nos encontramos con las eléctricas y siempre palmamos los ciudadanos y siempre salen ganando las eléctricas
irte con beneficios millonarios. Eso por un lado. Vemos a ministros colocadísimos, a presidentes del gobierno también colocadísimos. El caso de Rafael Catalá, ex ministro de Justicia del Partido Popular, al frente de una casa de apuestas como Codere, sabiendo además que ha inflado al gabinete de Cristóbal Montoro de dinero para cambiar la legislación sobre las casas de apuestas en ese momento concreto. O sea, vemos acciones puntuales de esta gente puestas en sitios clave de empresas privadas que hacen presión a amiguetes ministros, amiguetes exministros o amiguetes presidentes, y que con eso retuercen y cambian las leyes para favorecer a los intereses privados. Y el ejemplo de las gasísticas de Montoro es un escandalazo también. Por tanto, no hay que irse muy lejos. Las prebendas de Hacienda con las empresas privadas, mientras a los informadores críticos con Hacienda se les apretaba las tuercas o a la mayoría de los ciudadanos en plena crisis se les amenazaba. Esto es uno de los escándalos que todavía está por reventar, ¿eh? Sí, ahí hay mucha materia y hay mucho sumario. Vamos a ir viendo seguramente más cosas que salgan de ese sumario. Os voy a preguntar de los asuntos que hemos conocido en las últimas horas, uno que se ha desarrollado con una gran celeridad a partir de la publicación en el diario El Mundo de ese falso título de la universidad que tenía el comisionado para la Dana del gobierno, José María Ángel, que lleva trabajando en la administración pública pues desde los 80, ¿no? En la Diputación de Valencia. Tenía ese título, diplomado en Archivística y Biblioteconomía, expedido por una universidad de Valencia que no lo expedía hasta unos cuantos años atrás. Entonces, bueno, ya era como fácil de primeras ya ver que algo fallaba en ese título. El diario le fue preguntando, y a medida que se fue haciendo público, que ya le estaba investigando incluso la Fiscalía Anticorrupción, el comisionado lo que hizo en un primer momento fue decir que, en fin, el primer contrato que tuvo en la administración pública no utilizó para nada ese título, ¿no? Que lo que le pedían era un nivel de bachillerato y que a partir de ahí pues él ha cumplido pues con todos los procesos de selección y demás, pero no acababa nunca de explicar qué pasó con el título. Bueno, el caso es que a los 3 días ha acabado dimitiendo con una carta que le envió, y lo contamos ayer aquí, al ministro de Política Territorial, en la que él negaba cualquier tipo de irregularidad, decía que no iba a aguantar un linchamiento como el que estaba sufriendo, y decía, entre otras cosas, que lo dejaba por amor a su partido porque era también el presidente de los socialistas valencianos. Y a partir de ahí las reacciones que hemos visto en el día de ayer, ¿no? Que las ha habido de todos los tipos, porque hemos escuchado a la vicepresidenta primera del gobierno decir que ha hecho muy bien dejando ese puesto en aras de la ejemplaridad, y luego hemos escuchado a alguien que le ha costado hablar, que es la secretaria general de los socialistas valencianos, que es la ministra Diana Morán, recalcando que ella no le pidió la dimisión y hablando en términos muy elogiosos de alguien que, si se confirma, y hablamos en la presunción, pues habría falsificado un documento que es oficial. Y ahí está la diferencia, ¿no? Estamos hablando de un delito. Ahí es la diferencia a la hora de establecer baremos. Y bueno, lo que decía Diana Morán es que esperaba poder contar con él en el futuro. En el Partido Popular le están pidiendo ya incluso responsabilidades a ella. ¿Qué os parece la evolución y la reacción que habéis visto de los responsables políticos de esto, Mamen? Bueno, yo escucho a Diana Morant y me sorprende muchísimo el apoyo a su compañero de partido y líder del partido, la verdad. Me sorprende muchísimo cuando la posición del gobierno ha sido dejarle caer en este momento, ¿no? Yo creo que es injustificable que alguien meta, sea del Partido Socialista, sea del Partido Popular o de la Conchinchina. ¿Qué necesidad hay de mentir sobre los títulos académicos, además, si no los tienes? Pero claro, decir que la primera vez que entró en la administración pública no le pidieron más que el bachillerato, y haber mantenido esa mentira durante 30 años no la hace más liviana, la hace peor, ¿no? Creo que la cultura del esfuerzo la echa para atrás. No tiene justificación ninguna. He escuchado y he leído las palabras de Ángel desde el primer momento, y creo que no se sujeta a su argumentación, ¿no? A la espera de lo que salga de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que todavía no ha hecho un dictamen oficial, pero parece que por mucho que haya ido haciendo cursetes de biblioteconomía, su posición de poder no la sustentan sus títulos académicos. Y cualquiera que haya pasado por el esfuerzo de la universidad, pues hombre, la verdad,
voy a decir un taco, jode mucho encontrarte con alguien que se ha saltado todos los protocolos. Imagínate que cualquiera de nosotros ahora de repente nos dijeran que somos periodistas licenciados y que nunca hemos terminado la carrera. ¿Qué farsa habríamos mantenido durante los últimos años, ¿no? Esto respecto a Diana Morant, que no entiendo su apoyo, pero también si Feijóo intenta desgastar a Diana Morant con este asunto, lo mismo tiene que hacerse mirar sus declaraciones ayer de apoyo a Carlos Mazón, porque se olvida Feijóo que en su camino, o en su deseo, en el camino hacia la Moncloa, tiene a Mazón como una piedra en el zapato, y que cualquier intento de justificación de lo que hizo el presidente de la Generalitat Valenciana los días trágicos de la Dana, es muy difícil de tragarse eso. Sus palabras ayer sobre las víctimas, las asociaciones víctimas de la Dana, que se había reunido con ellas y que no le habían pedido la dimisión de Mazón, que bueno, que estaban enfadaditas, hombre, no cuela, Feijóo. Yo creo que ahí falta contundencia en el Partido Popular si lo que quiere es hincar el diente de Diana Morant. Hombre, yo creo que... Pilar. No, muy breve, que creo que en el caso de Diana Morant no tiene ningún sentido, y además tiene el peligro enorme de los ministros candidatos, que además se alarga en el tiempo, porque como el gobierno ha decidido poner en cada comunidad autónoma hacer oposición a los gobiernos del PP con un ministro, pues claro, cuando Diana Morant habla, pues el foco es mucho mayor, y para mí el error también porque desautoriza a otra ministra, que era su compañera, que es María Jesús Montero en este caso, que bueno, pues daba palmas, y ya no te hablo del señor Ángel Víctor Torres, que fue el que tuvo que decirle al excomisionado ya para la Dana del gobierno, hombre, pues creo que está bastante feo lo que has hecho. A mí me parece que el primer listón es mentir, te han pillado mintiendo, que además me parece totalmente absurdo. En este caso, en el de Noelia Núñez, exactamente igual. Y luego para mí tiene un componente mucho peor, que es la presunta falsificación de documento. ¿Por qué? Porque mentir está fatal, pero ya si encima has falsificado un documento académico, está muy mal. Tan mal que no puede haber una ministra que salga a validar esa actuación, porque cuando estás comprando lo que ayer decía el comisario ya del el comisionado, para la Dana, que venía a decir otra vez más esto de hay una campaña mediática contra mí, una campaña de todo el mundo. No, señor, usted ha mentido, ya la universidad no sabe cómo explicarle que no había título en la época en la que usted dice que había ese título, y a mí me parece que es gravísimo. Y hombre, en Valencia el PP le queda muchísimo camino, todo. De hecho, hay un congreso que no se ha hecho. De hecho, tenemos ahí ahora Camps, que es lo que nos faltaba, el elemento de atrecho ya absoluto. Pero Sonia Castedo, Pero pues tú imagínate, ya más, mételo más ahí al bombo del PP y todo lo que tiene que hacer allí Feijóo. Pero el PSOE, cuando ocurrió lo de la Dana, pensó que tenía ganada Valencia. Valencia no lo tiene ganado el PSOE. Yo creo que los ciudadanos también son conscientes de que hay una máxima responsabilidad de Mazón, pero que también ha habido una responsabilidad por parte del gobierno, y ahí es donde Compromís es el que va sacando cabeza poco a poco. Realmente, la comida de Mazón es muy difícil de olvidar, Pilar. Bueno, sí, por supuesto, pero también es muy difícil de olvidar que a veces para un relato político a lo mejor no se hizo el auxilio necesario en el momento necesario. Sí. Mazón lo pudo hacer y lo hizo muy mal, pero hombre, yo creo que ahí había que haber tenido la sensibilidad suficiente para haberte volcado a ayudar a la gente, y a veces creo que se hizo demasiada política. Feijóo sabe a quién tiene en el armario, que es Carlos Mazón. Lo que no sé es si Sánchez mide que Diana Morant no es la candidata perfecta, y el partido con Pilar Bernabé, que también tiene un currículum que cada vez entra y tiene que ir quitando una cosa, porque cada vez está licenciada en una cosa que no está, también nos lo tiene que explicar un poco, porque es el currículum menguante. Ayer le preguntaron, te doy la palabra ahora, José Antonio, a Feijóo por Mazón, ¿no? Porque sabe que es un tema que le van a preguntar. Y bueno, fue en este programa además cuando el propio Feijóo, en entrevista con Carlos Alsina, y le preguntó cómo está Mazón, y dijo aquello de está noqueado. Entonces, obviamente, desde el punto de vista emocional, ¿cómo no va a estar noqueado? Pero claro, siendo el máximo responsable de la Comunidad Valenciana en una situación como la que vivió Valencia, ¿no?, en el pasado mes de octubre, bueno, pues eso cuesta. Lo que dijo ayer es que ha ligado su futuro más inmediato a la reconstrucción, y ahí digamos que va ganando
tiempos, ya veremos cómo de cortitos, dando la patada hacia adelante, porque sabe obviamente que el futuro de Amazon entiendo que es el que es. Pero bueno, ahí está trabajando, y eso es lo que dijo ayer el líder del Partido Popular. Vera. A ver, yo creo que Amazon ya le hemos dado todos por todas partes merecidamente, porque, en fin, su gestión en aquellos primeros momentos, pues es evidente que fue la que quedó al descubierto y fue manifiestamente mejorable desde todo punto de vista. Ahora, lo que no podemos es que cuando surgen otras historias es irnos hacia Amazon. No, Amazon tiene lo suyo, que es mucho, y no lo vamos a defender, por lo menos yo, pero lo que no puede ser es que ahora cualquier otra cosa nos sirva para decir, no, y Amazon más. No, Amazon es una cosa, y el señor, en este caso José María Ángel Batalla, es otra bien diferente, es un debate diferente, y es impresentable, y que la ministra de Universidades, al fin y al cabo, esté como casi elogiando la actividad de una persona que lo que ha hecho es falsificar, que no es ya mentir por supuesto, pero no, en este caso, como ha dicho Pilar, es falsificar, que es un delito penado con, me parece que hasta 6 años de prisión en caso de que se... Porque además, a ver, cuando tú falsificas un documento público que utilizas, por ejemplo, para unas oposiciones o para aspirar a un cargo dentro de la administración, de funcionario o con un rango mayor, tú le estás quitando esa opción a otra persona que igual resulta que sí que cumple los requisitos. Por tanto, hay un perjuicio evidente a otras personas, y eso se ha producido porque tú has falsificado un documento público, que es un delito grave. Por tanto, si eso es así, efectivamente, ya veremos, hay un informe de la Agencia Antifraude, ya veremos qué dice la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera, pero esto es una cosa impresentable y no tiene ninguna justificación que la señora ministra de Universidades, a un asunto que... Y de universidades. Es que claro, es muy fuerte. Es muy fuerte, porque pobrecitos los que están estudiando ahí, para que llegue el señor, espera, que me voy a sacar aquí. Mensaje? Claro, por eso, ese es el riesgo de tener estos ministros candidatos. Sí, y luego ven una cosa, tú te pones, bueno, también está, es que hoy La Razón publica el caso de su mujer, que parece que también, que no tenía ni el bachillerato y está ocupando un puesto de subdirectora de el Instituto de Museos y no sé cuánto, un puesto para el que se exige una licenciatura, pues estamos en las mismas, ¿no? O sea, aquí hay un mundo, el mundo de la política se ha transformado en algo absolutamente gigantesco, y hay gente que vive de la política toda la vida, que es una cosa que tenía que estar, digamos que, copada en el tiempo. Tú no puedes estar 40 años, 50 años viviendo en la política, no debería ser así, debería estar copado. Usted puede estar en la política, digamos, 4 legislaturas, 16 años, o lo que sea, pero no puede estar toda la vida viviendo la política. Usted tiene que demostrar que en la vida civil es capaz de emprender, es capaz de llevar, pues no sé... Y si lo haces antes de llegar a la política, mejor. Bueno, y si lo haces antes, mucho mejor, pero aquí ya tenemos a gente que empiezan en las juventudes y acaban jubilados de políticos. Oiga, esto es impresentable. El problema es que en este país decíais que, claro, que es la ministra de Universidades, y claro, que diga ayer... No pedimos títulos, sino hoja de servicios. Hombre. ¿Y cómo empezamos? ¿No? Un estudiante que acaba de terminar, que ha sacado su grado, no pedimos títulos. Nada, déjalo, ministra de Universidades. Yo creo que no ha estado acertada, no ha pensado bien Diana Morán su fidelidad al partido, al PSPV y a la gestión de Ángel. Todo este tiempo no le ha dejado mirar con claridad lo que está pasando, porque como ministra de Universidades no puede hacer esto. Y por otro lado, aunque sea polémico esto, yo creo que si alguien ostenta un alto cargo, tiene que hacer que su familia no esté en política. Hay que ser muy cuidadoso y muy escrupuloso también. Por supuesto. En el caso de Begoña Gómez, de la esposa del presidente del gobierno, también es, bueno, pues lo mismo, tendría que haber sacrificado su propia carrera si el presidente del gobierno está ahora mismo en Moncloa, ¿no? Y lo mismo con familiares y amigos de pequeños altos cargos que también tienen que abstenerse. Eso es. Bueno, lo siento muchísimo. Vamos a hacer un alto y enseguida os voy a contar una novedad también que tiene que ver con esto de falsear expedientes, documentos, porque se ha producido una dimisión en el gobierno de Extremadura. Un consejero que lo deja, un consejero de Vox, dice que no quiere hacer daño al gobierno, una decisión responsable. Ahora les vamos a contar los detalles exactamente de qué hay detrás de esta dimisión del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, del gobierno de la Junta de Extremadura. 9:37, 8:37 en Canarias. Ahora mismo estamos de vuelta.
Más de uno. 14 minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, y aquí seguimos en tiempo de tertulia con Mame Mendizábal, con José Antonio Vera y con Pilar Gómez. Y estábamos contando antes de esta pausa la noticia que han adelantado los medios en Extremadura, el diario Hoy, también está hablando de ello el periódico de Extremadura. Ignacio Higuero de Juan, que era consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, creo que el único que tenía de Vox el gobierno de María Guardiola del Partido Popular en Extremadura, ha comunicado su decisión responsable, dice, de dimitir, que no quiere causar ningún perjuicio al Ejecutivo Autonómico, agradecido la confianza depositada. Bueno, esto es lo que está explicando. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues según lo que se ha venido informando ya estos últimos días, incluso el Partido Socialista se había hecho ahí en Extremadura eco de varias informaciones. En su perfil institucional figuraba que Higuero decía que era licenciado en marketing por el CEU. Aquí nos vamos a remontar un poquito en el tiempo también, en el año 93. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es un título que, según la normativa universitaria, en esa época pues tampoco existía oficialmente. Creo que el hay que ser medio lerdo para si mientes, miente bien. Eso es lo que parece. Lo vamos a dejar todo con las presunciones lógicas, pero bueno, el caso es que María Guardiola ha aceptado lógicamente esa dimisión, que se va a introducir en el orden del día hoy en el Consejo de Gobierno, que va a tener lugar esta mañana, donde se va a proponer pues a un sustituto de este consejero de Vox. Y tenemos ahora pues un nuevo caso que salta a otra formación política también. Aquí, al margen de otra vez lo de los currículum y que se ve esta torpeza absoluta, a ver cómo se gestiona este relevo, porque este consejero que se quedó en el gobierno de María Guardiola se quedó cuando Vox ordenó romper con los gobiernos del PP por precisamente el tema de la migración, porque era cuando los pedía que las comunidades del PP no acogiesen a menores migrantes. Y este consejero se mantuvo porque era un consejero, además, que tenía una buena relación con María Guardiola, trabajaba, ella lo decía siempre, bien con María Guardiola, y estaba muy distanciado de Vox. Vamos a ver ahora el sustituto y cómo se elige y cómo se mantienen esos equilibrios. Pero es que fíjate, estamos hablando además de un consejero, perdona, Vera, hablando de un consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, ¿no? Si lo piensas bien, el mundo rural no está lleno de licenciados. ¿Qué necesidad hay de mentir, no? Para un tipo así, que básicamente lo que era el representante de la caza en Extremadura, cazador profesional en Zimbabue, representante de las asociaciones de caza de Extremadura. O sea que sus méritos no tienen que ver con su formación académica, sino con pertenecer al lobby de la caza en Extremadura. Y aún así se inventa un título en una universidad que no existe el título en el año 93 y el CEU no estaba capacitado en ese año para otorgar títulos como la licenciatura en marketing. Chico, miente bien, cúrratelo un poco, trabájate la mentira, ¿no? Fíjate que llevamos unos días en los que no paran de aflorar casos, ¿no? Unos de mentiras, otros falsificaciones, y cuántos habrá más que igual no salen, ¿no? Pues demasiados. Lo cual es terrible. No, en este país también es que hemos sufrido, pues eso, una probablemente epidemia de titulitis en la que todo tiene que estar, digo, y me parece bien, tiene que haber títulos y es importante que las personas que nos representan pues tengan una formación adecuada, pero también es verdad que hay personas que igual no tienen un título, pero tienen una formación espectacular, y esto claro, pues, no hemos tenido muchos casos, totalmente. y no pasa nada, pues no tiene por qué poner que es licenciado no sé qué si no es licenciado de nada, y lo de los másters. Pero es que además nuestros políticos seguramente muchos no tuvieran licenciatura, quiero decir, los de hace 30 años, y claro, no pasa nada, es decir, y puede ser muy brillante, simplemente ser honestos, y estamos hablando de algo que es tan sencillo como la honestidad. Bueno, tiene pues que empezar por uno mismo. Sí, esto a ver si se extiende, ¿no? La cuestión de la honestidad. Oiga, pues no hace falta que digas nada, simplemente, pues ya está, lo que eres, y que no va a pasar nada por el hecho de que no pongas que tienes 2 másters, ¿no? Y de decir que tienes un máster cuando resulta que es un máster, como en el caso de Óscar Puente, del Partido Socialista. Dice, oiga, a ver, un máster del Partido Socialista, como que no.
Vamos a ser un poco serios, ¿no? Tienes un máster de una universidad, por muy mala que sea, pues será una universidad, pero un máster del Partido Socialista casi mejor que no lo pongas, ¿no? Entonces, sí, bueno, es que pues estamos un poco en esta cuestión. Si eres del Partido Socialista, ya sí que mejor que no lo pongas. Estas semanas que la prensa escrita especialmente se ha llenado de artículos sobre los extraños casos de los currículums menguantes, ¿no? Sí. De los políticos españoles, es que te das cuenta, aquí no vale el y tú más, porque es que mires por donde mires, hay casos en todos los partidos, y eso me hace sentir me duele profundamente, ¿no? Porque nuestros representantes públicos, los encargados de gestionar las políticas públicas, nuestros impuestos, nuestros recursos, nuestras políticas sociales, que tengan que mentir descaradamente de esa manera, que los que verdaderamente conozcan de los temas sean los funcionarios del Estado que sujetan la estructura desde hace tiempo, ¿no? Más allá de los cargos políticos que vienen y van, yo creo que es el reconocimiento de que el Estado funciona gracias a un gran número de mujeres y de hombres que sujetan la estructura del Estado a través de su trabajo duro y su formación rigurosa, ¿eh? Y yo creo, además, lo comentamos uno de estos días, ¿no? Que mira que hay temas de corrupción, de falsedades y demás que llegan o no llegan, ¿no? Pero este es precisamente uno de esos que calan, ¿no? Y que mosquea mucho a la gente que precisamente tiene que adelgazar sus currículum porque le dicen en una empresa, es que estás tan bien preparado que no te podemos contratar, ¿no? Y es gente que está titulada, que ha estado sus años estudiando, que tiene su grado, su licenciatura y tiene que quitarse cosas del currículum porque no le contratan. Y aquí estamos viendo exactamente lo contrario. Es que el esfuerzo de las familias para que sus hijos e hijas se licencien, ¿no? A ver, lo más importante en realidad es tú cómo te comportas en el trabajo. Si tú en tu trabajo lo estás haciendo fenomenal, pues eso es lo que te acredita para que de una empresa diferente pues vayan a por ti. ¿Por qué? Pues porque eres un tío o una mujer que despunta. Ahora, si tú llegas ahí, dices, a ver, este hombre o mujer en qué ha trabajado, y no sale casi nada, ¿no? Porque no, pero tiene una cantidad de títulos, de másters, de cursos, oye, no sé, yo, si fuese el que tuviese que elegir en ese caso, diría, casi sospecho un poco. Casi prefiero uno que ha estado trabajando 15 años en una empresa y ha demostrado, pues eso, su valía, que de otro que te viene con una cantidad de... Es experiencia laboral, ¿no? Es lo que hablamos. Se nos han olvidado los básicos, es decir, experiencia laboral. Pues si este señor ha estado relacionado con el mundo del campo no sé cuántos años, ha estado con organizaciones, la caza, ha trabajado, ha hecho tal, pues fenomenal, ¿no? Y además, y luego hemos visto un montón de políticos que son médicos y han hecho Ministerio de Transporte, pero si siempre, acordaros cuando siempre decíamos esto de, bueno, ¿qué día habrá un médico que sea el Ministerio de Sanidad? Pues no pasa nada, si la cosa está en que tú seas honesto y luego pero nos lo trasladamos a nosotros, no solo a los políticos, pues hombre, hay mucha gente con experiencia laboral estupenda que no tiene por qué tener para ser un gran ministro de Sanidad, por ejemplo, ya que lo has comentado, es que tampoco hace falta que sea médico. Lo que hace falta es que quien llegue allí dice, yo ahora me voy a poner, no sé, las pilas, voy a aprender lo que es el ministerio, que no tiene nada que ver en muchas ocasiones con la medicina, aunque lógicamente hay que saber, y se pones a trabajar en ese ámbito. No, pero antes no te tiene que operar el ministro. Yo estoy ahora mismo en un pueblo de Huesca, del Pirineo de Huesca. Salir y entrar de aquí es difícil, te lleva tus horas, ¿no? Los esfuerzos que hacen las familias de este pueblo porque sus hijos sean universitarios son mucho mayores que los esfuerzos que hace una familia en una gran ciudad, básicamente porque tienen que pagar alojamiento, desplazamiento, una residencia. Y esto se traslada a muchísimas familias en España de muchísimos pueblos, ¿no? Yo creo que mentir con los títulos universitarios que tanto esfuerzo cuestan a las familias españolas es tocar en la estructura de nuestro país, en una estructura de muchísimo esfuerzo para las familias. Me quedan 2 minutos, se me han quedado muchas cosas en el tintero, porque no hemos hablado de la fontanera, no hemos hablado del juez Hurtado preguntándole a las partes ni de Gaza, si debe suspender. Ya lo sé que no hemos hablado de Gaza, lo estamos hablando todos los días, pero todos los días estamos viendo escenas espantosas y no hemos hablado de la locura de los aranceles porque están todos los países pendientes a ver qué es lo que iba a pasar y al final lo que sabemos es que van a entrar en vigor la semana que viene y ahí estaban todos los países viendo qué hay de lo mío, bueno, pues de lo suyo, ya pueden comprobarlo porque hay un listado de 72 países más o menos que van a tener que pagar entre un 10 y un 46 o incluso un 50 de formas
un tanto arbitrarias a las que nos suele acostumbrar el presidente Trump. Hago un resumen de todos esos que has dicho, menos leire que Trump llame a Netanyahu para que se pare el genocidio de Gaza. Sí, bueno, y eso no ocurrirá nunca, ¿no? Por desgracia. Yo ¿no? Porque aquí efectivamente he expresado mi deseo con los protagonistas que nos faltan. Si Trump llamara a Netanyahu o se pusiera firme o dijera eso se había acabado, como con otros, pero no va a ocurrir por desgracia porque ya vemos que es justamente todo lo contrario. Para reforzar esto... Bueno, el enviado de Trump hoy iba a estar pisando suelo en Gaza y después decía... Estamos además, asistiendo a un genocidio. Además lo decía, dice, luego le voy a mandar a Rusia, a ver si me arregla aquello de Rusia. Sí. En fin, la forma en la también voy a poner aranceles, dice, bueno, aquí voy a sacar la carpeta y otra vez esta, a ver. Sí. Un desastre, pero sí, yo creo que quedarnos con lo de Gaza, que es una vergüenza, y algún día tendremos que pensar como sociedades y como gobernantes, todos, la Unión Europea, las grandes superpot, ¿qué estamos haciendo allí? Que es un horror. Retomaremos este tema, pero ahora os voy a regalar unos Callahan para que incluso Mamen, que está ahí en el Pirineo, se los calce. Sí, porque estamos de rebajas, Mamen. Callahan está de rebajas, así que consigue las últimas tendencias y novedades en calzado, donde la comodidad será tu gran aliada gracias a la tecnología Adaptation. Se adapta al pie, tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única al caminar. ¿Dónde? En las mejores zapaterías. También en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio. Pilar Gómez, que tengas un estupendo fin de semana. Igualmente. José Antonio Vera, disfruta mucho por ahí abajo, por el sur, disfruta. Mame, me das muchísima envidia. Respira por ahí, sal a pasear. Buen fin de... Que tengáis buen fin de semana. A todos. Y nosotros seguimos, a partir de ahora, de las 10, actualizamos toda la información aquí en Onda Cero.